El tema del Apocalipsis me lo sugirió Silvina. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maru? Bienvenida. Buen día. A partir de, hará un mes, sí, un poquito más de un mes, se inauguraron las cátedras José Miguel Bonino. Y el invitado fue a inaugurarlas, fue un exalumno de mi padre, Juan Sepúlveda, pentecostal de Chile, doctor en teología, que habló sobre la misión de la Iglesia a la luz de la Trinidad. Y en una de las conferencias, en la segunda, si no me equivoco, sí, en la segunda, habló justamente del tema del espíritu en el Apocalipsis. Silvina estaba en esa conferencia. Yo después que terminó la conferencia, Juan, hice algún comentario sobre el Apocalipsis como libro que es a la vez de tensión y de esperanza. Se ve que a Silvina le gustó el tema, porque entonces, ¿por qué no volvés sobre eso que dijiste? Ahí, que fueron 5 minutos, ¿no? Una intervención, cuando uno hace un comentario en una conferencia, obviamente no tiene que hacer una nueva conferencia. Ese es un peligro que uno ve muchas veces, ¿no? Que alguien se para. Yo tengo una pregunta y se larga una conferencia. Bueno. Vuelvo entonces sobre el tema del Apocalipsis. Y me pareció que es una buena oportunidad, no solo para hablar del libro del Apocalipsis, sino para hablar de lo que nos está pasando. Como mundo, como sociedad, como humanidad, como creación, ¿no? En nuestra iglesia, las llamadas iglesias históricas del protestantismo, no aparece tan fuerte, pero en algunas iglesias de la línea más conservadora, no tradicional, porque si vamos a la tradición nosotros tenemos mucho más tradición que ella, ¿no es cierto? Pero de las líneas fundamentalistas, el tema de leer los signos del Apocalipsis e inmediatamente tratar de decir dónde estamos y cuánto falta y que estas son las señales y que el fin ya viene y que mirá que el anticristo es este o el anticristo es aquel, que el número 666 se aplica a este, se aplica a aquel. Dicho sea de paso, Wesley lo aplicaba al Papa, ¿no? En su comentario, ya que estamos hablando de Apocalipsis, vamos a hacer una referencia apocalíptica wesleyana. Porque decía que la bestia es la que ha derramado sangre. Dice, ¿y cuánta sangre de valdenses, cita explícitamente a los valdenses y otros, ha derramado el papado? Entonces adjudicaba el número 666 al Papa. En algún caso podría tener razón. Entonces, para nosotros quizás no aparece como un tema tan urgente, porque no, adelante por favor, porque no circulan, que a lo mejor para nosotros no están, no hablamos de estos temas en nuestra iglesia, no forma parte de nuestra predicación habitual, pero en otras denominaciones evangélicas es el tema, y el arrebatamiento, y cuándo se produce, y quiénes van a irse y quiénes van a quedarse, cosa que no está en el libro del Apocalipsis, entre otras cuestiones, ¿no? Sino que es una construcción que si quieren en algún momento explico, pero no es lo urgente. Pero aparecen otros apocalipsis también. No solamente esto, sino que hay otros mensajes apocalípticos que estamos escuchando, especialmente de algunos
cultores, digamos así, de cuestiones ecológicas, que ya le ponen fecha al fin del mundo como lo conocemos en función de cómo está produciéndose el cambio climático, esto, lo otro. Otros predicen un apocalipsis astronómico y están mirando qué asteroide va a impactar a la Tierra, en qué momento, y nos va a hacer polvo de estrellas. Apocalipsis económicos, de los cuales estamos escuchando que el sistema productivo mundial está al borde del colapso, lo cual es cierto, ¿no? Pero que esto va a desencadenar toda una serie. Apocalipsis bélicos, ¿no? La guerra de Irán e Israel, la expansión de Israel para ocupar las tierras son ya las señales de que el Israel eterno se está preparando y que lo han escuchado seguramente, ¿no? Y más ahora con la guerra con Irán y con el genocidio de Gaza y demás, cómo estas cosas se están actualizando. Entonces yo dije, bueno, es una buena oportunidad para conversar sobre estos varios apocalipsis y qué relación pueden tener con el apocalipsis bíblico. Así que este es el enfoque que le vamos a dar, si ustedes están de acuerdo, y si no, mala suerte. Hubieran llamado a otro. En este encuentro y en los próximos 2 domingos. El Apocalipsis bíblico, el libro del Apocalipsis bíblico, nos va a servir como guía de contrastación, ¿no? Pero no para hacer un estudio exegético del Apocalipsis. Para quienes quieran eso, yo tengo mi libro escrito, me lo compran y solucionamos el problema, sino para hacer un diálogo donde surjan estas inquietudes, preocupaciones, cómo vamos viendo los distintos temas. Entonces la idea sería esa. Yo voy a hacer una introducción brevísima, si es que me sale, porque nunca me sale brevísima, sobre el libro de Apocalipsis, pero más que nada para introducirnos y ver qué tipo de texto estamos usando y poder trabajar mejor. El Apocalipsis es uno de los pocos libros, junto con las cartas de Pablo, en donde el autor está explícito. Yo, Juan. A partir de ahí hay muchas especulaciones si este Juan es el mismo que escribió el Evangelio y las cartas. La conclusión dramática es que no, claramente no. Primero porque el Evangelio y las cartas se atribuyen a Juan, pero en ningún momento el autor se identifica. En todo caso, la comunidad después lo identifica con el discípulo amado. Que la tradición, había un cuadro acá justamente, ¿está ahí detrás todavía? Efectivamente. La tradición lo identificó con Juan por ser el más joven y demás, pero no tenemos ninguna certeza. Lo que sí tenemos certeza es que el lenguaje, la teología, el modo de la redacción, todos los elementos que permiten identificar un estilo y la temática, además, entre las cartas y el Evangelio y este otro texto no tienen nada que ver, ¿no? Así que difícilmente, por eso yo prefiero hablar de Juan de Patmos, porque lo que sabemos es que estaba en la isla de Patmos cuando escribe este libro, este texto,
estrictamente no es un libro, nosotros llamamos libros por comodidad, ¿no? Pero es un texto. Es un texto que claramente tiene dos partes. El primer capítulo es introductorio, los capítulos 2 y 3 son cartas, que si bien tienen figuras apocalípticas, están claramente dirigidas a las iglesias. El capítulo 4 es un capítulo de transición, donde el redactor, digámosle así, es llevado en espíritu, Juan es llevado en espíritu para tener una visión que es de otro tipo. Entonces, a partir del capítulo 4 se introduce en la segunda parte, que es todo el desarrollo de la visión, o de las visiones. Probablemente haya que hablar en plural porque son distintos momentos de la visión. La visión, y acá yo difiero con la mayoría de los exégetas modernos del Apocalipsis, no es la teología de Juan, porque no es una construcción teológica coherente, es una visión en éxtasis. Fui arrebatado por el Espíritu. Y cuando se habla de un arrebatamiento del Espíritu, pónganlo en el modo de experiencia que quieran, no es lo que yo pienso, sino lo que el Espíritu me permite ver. Juan nunca dice que esto es su manera de ver las cosas, como sí lo dice Pablo, sino que es la visión que le fue dada. Después ustedes pueden interpretarlo, los psicoanalistas hablan del inconsciente y de esto. Para mí hay que tener mucho cuidado porque estamos trabajando con un texto bíblico donde el autor nos dice que tuvo una visión, como lo tuvieron los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cierto? Entonces, la visión es un lenguaje particular de la revelación divina. Entonces, la visión, sea en los sueños como los tuvieron los José, ¿no? El José del Antiguo Testamento y el del Nuevo, sea las visiones de los profetas, sea la visión que en la noche tuvo Pablo, según el libro de los Hechos, donde le dice un varón macedonio, ven, que te necesitamos, ¿no? Hay que ponerla en ese marco, en el marco de una visión. Una visión no es un lenguaje escrito, ni siquiera es un lenguaje racional, oral. La visión es una visión, es decir, algo que me aparece como visto. El gran desafío que tiene Juan es traducir lo que ve en palabras que se escriben, con lo cual el 90% de la visión queda fuera. Por eso en el lenguaje de Juan tienen tanta importancia los colores, las voces que escucha, los movimientos. ¿Por qué? Porque es una visión, y una visión se hace básicamente de eso. De colores, de movimientos, No es una descripción. Él trata de hacer una descripción. Y tiene una descripción muy difícil porque tiene que describir lo que ve en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿No? Entonces yo decía, es como tratar de describir un tríptico del Bosco, ¿no? Conocen esas pinturas donde aparece una imagen celestial, el modo... O tratar de describir el cielo como lo hizo Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, digamos, donde su imaginación le puso colores, formas, figuras, y por otro lado
Yo desafío a cualquiera de nosotros que en un libro de 20 capítulos describa siquiera una de las imágenes de la Capilla Sixtina. No siempre va a haber algún detalle que se escapa. Entonces, el texto es simplemente la forma en que Juan llevó a lo escrito algo que le fue dado como visión y que él dice esa visión le vino por el Espíritu, ¿no? Entonces, digo esto porque todos esos cálculos de tiempos y de formas y demás que tratan de reducir el tiempo, las formas, las figuras, los modos, los personajes de la visión a la historia, desconocen el sentido que tiene una visión. Yo hablaba hace algunos años atrás con un hermano pentecostal, de los que tienen experiencias de caer en éxtasis y hablar en lenguas. Y él me decía, hablando de estos temas, me decía, uno no sabe el tiempo que está en éxtasis. Cuando uno vuelve, ahí mira el reloj y dice, uy, estuve 1 minuto o estuve 10. Pero mientras está en éxtasis, el tiempo es infinito. Entonces, pretender pasar los tiempos de la visión a los tiempos humanos y después pensar que los tiempos divinos son igual que los tiempos humanos es un absurdo. ¿No es cierto? Un absurdo que en algunos casos, como decía alguien, hay fundamentalistas culposos y hay fundamentalistas dolosos. ¿No? Que saben que lo que está haciendo está mal, pero como vende, lo siguen haciendo igual. ¿No? Sí, eso sí. Bueno, dije que iba a ser breve, pero como les digo, me resulta difícil. Lo único que quiero decir entonces finalmente es que entonces tenemos que tomar el lenguaje de Apocalipsis como un lenguaje altamente simbólico, no pretender reducirlo a las temporalidades o a las dinámicas de lo humano cotidiano, pero que sí, como todo símbolo, nos sirve para interpretar las dinámicas y los tiempos humanos. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Dice el Salmo, dice la carta de Pedro. Entonces pretender plantear estas cuestiones no muestran sino que no entendieron mucho. Entre estas figuras yo elegí 2 o 3 para ir exponiendo a lo largo de estos días, ir compartiendo a lo largo de estos días, porque nos ayudan un poco a entender de qué se trata. La revelación. Apocalipsis no significa fin del mundo, significa revelación, ¿no? ¿Qué es lo que le fue revelado a Juan y cómo la revelación del mundo nos ayuda, de Juan, nos ayuda o pone en manifiesto o revela ciertas realidades de nuestro propio mundo de hoy? Bueno, dicho esto, hay un elemento más que quiero decir antes de entrar directamente a uno de los textos, que es uno de los textos más conocidos y más mal interpretados. Lo comento, pueden leerlo el comienzo del capítulo 5, si quieren ir mirando, yo se los voy a ir haciendo algunas referencias. El capítulo 5 de Apocalipsis empieza con una visión donde hay un rollo cerrado con 7 sellos,
escrito por dentro y por fuera. Y la voz que dice, ¿quién puede abrir el libro? ¿Quién es digno? El tema de que esté escrito por dentro y por fuera tiene varias significaciones. Yo le atribuyo una, porque los símbolos siempre son invitaciones a atribuir un poco arbitrariamente las cosas. Cuando el libro se abre, finalmente, ahora voy a explicar cómo, si no lo han leído ya, cuando el libro se abre, empieza a desplegarse las condiciones del mundo y de la historia. Y el hecho de que esté escrito por arriba y por abajo, yo lo interpreto como que hay dos historias, ¿no? La historia que se escribe desde arriba y la historia que se escribe desde abajo, ¿no? Como dice una canción de quién es ¿eh? Claro, si la historia lo escriben los que vencen o los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, quien quiere oír que oiga. Y usa las palabras, quien quiere oír que oiga, que son las palabras del Apocalipsis, justamente. ¿Eh? Buenísima la interpretación, pero digo, acá dice por dentro y por fuera. Sí, pero se puede traducir porque por dentro y por fuera es por arriba y por abajo en un, ¿cómo se llama? En un rollo, en un pergamino. ¿No es cierto? Se puede ver este escrito por arriba y por abajo, por dentro de la historia o por fuera de la historia, y también lo podés interpretar en ese sentido. Hay una historia de los incluidos y hay una historia de los excluidos, ¿no? En realidad se escribía y se volvía a escribir arriba y se usaban los mismos pergaminos como tachaduras. Claro, sí, los palimpsestos eran eso, eran escritos que ante la falta de pergaminos se borraban con piedra pómez y se reescribían un texto nuevo. Dicho sea de paso, ya que sacaste esto, hoy se están pudiendo leer bastante lo que estaba borrado, porque con la aplicación de técnicas de espectrometría se ve los restos de lo borrado se borró lo que se veía, pero no se borra cosas que las modificaciones químicas que produjo la tinta sobre el pergamino, y como son distintos tipos de tinta y distintos momentos, el espectrómetro permite ver los distintos niveles con los cuales fue escrito. Y así se ha descubierto una copia copta del Evangelio de Mateo que se data aproximadamente del año 110, con lo cual sería el testimonio más antiguo que hay de un evangelio, en copto, ya traducido del griego al copto. No, digo, ya que se mencionó, cuando uno tiene que ser un estudioso, se tiene que comer esas cosas. ¿Por dónde andaba yo? El libro. Entonces dice, ¿quién será digno de abrirlo? Y yo lloraba porque no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir el libro, hasta que una voz me dice, el león de Judá, este es digno. Bien. Entonces va a buscar el león de Judá. ¿Y qué descubre? Un cordero, para colmo, degollado, pero que está de pie. Está de pie. ¿No? Ahí fíjate el versículo 6. ¿No? El 5 te dice, es el león de Judá, y resulta que es un cordero degollado. Para mí eso es muy simbólico y lo vamos a encontrar a lo largo de todo el Apocalipsis. Que
el león es un cordero. Que el símbolo del poder y de la agresión se ha transformado en el símbolo del no poder y de la mansedumbre. Entonces, cuando se exalta al Dios poderoso, agresivo y demás, cuando ese poder y esa potencia de Dios se manifiesta en la tierra, no lo hace como un león, sino lo hace como un cordero. Quien quiere oír, que oiga. El que conduce a la verdad aquí en la tierra no es el león, es el cordero. Es para colmo un cordero degollado, es decir, alguien que ha sufrido, pero que aún así está de pie. ¿No? Es todo un símbolo. Es el león de Judá, pero resulta, versículo 9, si no me equivoco, que con su sangre compró, o 8, 9, con su sangre compró de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, o sea, la particularidad que es de Judá, o sea, que es un león judío, ya no es así, porque ese león judío se transformó en un cordero universal. De toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo. Es decir, la particularidad atribuida a Judá por la acción del Cordero ya no es una particularidad, es universal y a todos nos hará reyes en la tierra. Es decir, la dignidad particular que tenía por ser el rey, el hijo de David, nuevamente es una particularidad en un mundo en el que si todos somos reyes, ninguno es rey. Entonces, este símbolo primero, porque fíjense que lo primero que tenemos de las visiones es obligatorio para leer todo lo que sigue. En el cielo, Dios es poderoso, Dios es la alabanza. En la tierra, el Cordero y sus seguidores son sufrientes. Se la tienen que bancar. La esperanza de poder no está en lo que podamos lograr acá. No hay iglesia triunfante en el Apocalipsis. No hay iglesia victoriosa en el Apocalipsis. En la última sesión de estas vamos a ir justamente sobre el final del libro, donde se instala el reino, la ciudad santa y demás. Y vamos a ver que no es para nada las visiones que se nos han dado de la iglesia victoriosa, del triunfo, del bien sobre el mal y todo eso. Vamos a ver que esto tiene sus bemoles, por no decir otra cosa. Sí, para preguntas esta. Yo tengo una pregunta. El símbolo que él es el cordero. Yo entiendo, no sé si estoy equivocado, que es el símbolo de la justicia, el perdón y la compasión y del derecho. No sé si eso significa eso, que Jesús sea el símbolo del derecho, de la justicia, de la compasión, no sé si... El tema de la interpretación de los símbolos es que justamente son símbolos y que los símbolos no tienen una interpretación unívoca. Es decir, cuando digo, este símbolo es de tal cosa, entonces, ¿por qué no digo tal cosa directamente? Recurro a un símbolo cuando quiero decir es esto, pero además puede ser esto, pero además esto otro, pero puede tener estas otras connotaciones, ¿no? En semiótica, que es la ciencia que estudia los símbolos, distinguimos símbolos de señales. Las señales tienen, digamos, un significado atribuido preciso.
¿no? Si yo veo un círculo con una línea roja y un auto en el medio, ya sé que es prohibido estacionar. Y no lo puedo interpretar como que el auto es de River. No, porque es una señal y si voy al test de conductor y digo, no, porque está señalando que hay un auto de River, o que en esta calle no se puede, claro, o que en esta calle solo pueden entrar los que son de Independiente, porque hay un círculo rojo con una franja blanca. No, no, cuando un símbolo se le da un significado unívoco, se transforma en una señal. Mientras sea símbolo, el significado hay que atribuírselo. Y se lo atribuye desde distintas subjetividades y circunstancias. ¿No? Cuando yo interpreto la oposición entre el león agresivo y que normalmente, si puede, se come al cordero, pero que ese león es un cordero, estoy tomando algunos elementos de lo que hace un león y lo comparo con algunos elementos de lo que hace un cordero. Y en ese contraste decido qué tipo de simbología tomo. En el caso de, por eso decir que el cordero, no te estoy discutiendo, estoy simplemente aclarando, que el cordero tiene distintas significaciones en la boca de Juan el Bautista, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios, cuando lo ve a Jesús, no necesariamente hay que atribuir esa misma comprensión de lo que es un cordero al otro Juan, al de Patmos, cuando dice lo que vi es un cordero degollado, pero que está de pie. ¿No? Entonces, estas son todas las cuestiones que hacen justamente a la necesidad de pensar el libro de Apocalipsis en otra clave, ¿no? Bueno, esto yo quería dejar sentado de entrada, justamente porque hay una lectura de Apocalipsis desde el poder, que es la que hace Trump, por ejemplo, o sus secuaces, y otra lectura del Apocalipsis desde las víctimas de ese mismo poder. Hay una lectura que se cree que el creyente es el león celestial y hay otra lectura que identifica al creyente con el cordero degollado. Entonces la pregunta es ¿desde dónde leemos el Apocalipsis? ¿Desde los que ven una iglesia victoriosa o los que ven una iglesia martirial? ¿No? Martirial quiere decir que da testimonio y que ese testimonio en algunos casos le puede costar hasta la vida. Entonces, dicho esto, y no sé cuánto tiempo nos queda. ¿Qué hora es? Menos 10 minutos. Bueno, vamos a entrar en estos 10 minutos, por lo menos para dar una primera lectura a una de las figuras más usuales, que son la de los 4 jinetes del Apocalipsis. 4. La de los 4 jinetes del Apocalipsis, que está en el capítulo 6, que es la primera de las visiones cuando se abre el libro, finalmente, porque el Cordero era el que podía romper los sellos, y empieza entonces a señalar qué es esta historia y qué es este mundo que estaba escondido en el rollo. ¿Alguien quiere leer, aunque sea rápidamente, de pasado? No, el comienzo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
Bien. Primera visión. Voy a ir así porque nos queda poquito tiempo. Primera visión. Un caballo blanco y el que va tiene un arma, arco, como para poder matar a distancia, distinto de una lanza o una espada, especialmente de la espada, que mata en el combate cuerpo a cuerpo. El arco tiene un alcance aún mayor que la lanza, ¿no es cierto? Y más que las lanzas antiguas, que eran más lanzas de llevar. El guerrero romano, el soldado romano no tiraba la lanza, la llevaba detrás del escudo, ¿no? Bueno, más como la lanza de los caballeros medievales, imaginémoslo más en ese sentido. Pero este es para matar a distancia, ¿no? Con corona. ¿Qué color tiene? Dije, tenemos que prestar atención. Blanco. Y la corona de oro. Blanco y oro. ¿Qué colores son? En el Imperio Romano, los colores del emperador. En el catolicismo actual, los colores del Papa. Entonces, alguien que sale a matar, que sale a vencer, que tiene una corona, que sus colores identificatorios son el blanco y el oro, es la imagen del emperador. Simbólicamente yo lo interpreto así. ¿Y por qué lo interpreto así? Porque estamos hablando de alguien que está preso por orden del emperador en la isla de Patmos y por haber hecho profecías que indicaban que hay otro rey que es el Cristo. Entonces, esta primera visión, en mi lectura, este primer jinete, representa la realidad imperial. Y es la que abre el camino para los otros jinetes. Seguimos leyendo. Cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Ven cómo vamos progresando? Este caballo abre el camino ¿para qué? El caballo imperial. Al segundo caballo, que es el de la guerra. Que ya no tiene un arco para matar a distancia, sino que son los que matan cuerpo a cuerpo, una gran espada. ¿Y de qué color es el caballo? Color sangre. Bermejo, o se puede traducir escarlata, que de paso era el color que identificaba a los senadores romanos. Y hoy en día los cardenales en la Iglesia Católica, ¿no? Y salió a hacer la guerra. Es decir, lo que sigue a un imperio son las guerras. Y el tercer caballo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bien. ¿De qué es símbolo la balanza? Económico, del comercio. Entonces, ¿qué se produce? ¿A qué abre camino? A la economía. Y pone precios exorbitantes a los artículos del consumo cotidiano,
el trigo y la cebada, pero no le pone precio exorbitante ¿a qué? Al aceite y al vino, que en aquella época, especialmente el aceite de oliva, el vino, eran productos que ya entraban en la canasta suntuaria, digamos así. El alimento común de la gente era pan de cebada, ¿no? Si conseguían un poquito de aceite, bien. El vino solo para las fiestas, como lo demuestra la boda de Caná o la última cena. No, la idea de que el vino podía estar en cajitas, en tetrabric, en todas las mesas, no era parte de lo común. Entonces entra en tercer lugar el problema económico. Entra en tercer lugar el problema económico con precios diferenciales y, digamos así, la inflación y la escasez, ¿no? Porque ¿cuánto costaba la medida de trigo? Un denario, es decir, que el sueldo que podía cobrar un jornalero para sostenerse él y toda la familia se iban solamente en una medida, en 2 libras, en 1 kilo de trigo. El color negro del caballo significa el hambre, la dificultad, pero esto va a ser todavía potenciado por el 4.º caballo que nos queda por delante. Cuando abrió el 4.º sello, oí la voz del 4.º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este resume todos los anteriores. ¿No es cierto? Tiene poder político, tiene poder bélico, tiene poder económico, pero además tiene la capacidad de destruir elementos de la creación. ¿No? Porque se producen terremotos y todas estas otras cuestiones, ¿no? Entonces estos 4 caballos, por lo menos en la lectura que yo hago, nos van mostrando cuáles son las condiciones del mundo. ¿Es una revelación? Sí, no de lo que va a pasar, de lo que está pasando. De lo que está pasando, no en un momento preciso, por eso son símbolos, no que está pasando solo en el Imperio Romano, sino cada vez que se abre un periodo imperial, cada vez que sale el primer caballo blanco y oro con un arma que mata a distancia y que está dispuesto a vencer y a gobernar. ¿No? ¿El amarillo? Y en realidad el color del último caballo, no quiero decir el amarillo para no hacer interpretaciones tendenciosas, podría ser violeta también. En realidad dice el color del cloro, lo que está indicando es la naturaleza corrosiva del cloro. Claro, pero el texto griego, por eso en algunos van a descubrir que dice amarillo, en otros que dice verdoso, depende de qué versión tengan, porque en realidad la palabra griega es la palabra cloro. Viene con el color del cloro, ¿no?
Sí. Te hago una pregunta sobre todo el cuadro este simbólico. Estamos viendo las imágenes de caballos, bueno, los colores, pero hay algo que se va dando en todo este cuadro que yo noto tres voces y una cuarta implícita, por así decir, y quería preguntarse a ustedes sobre el vínculo que tienen y qué podemos interpretar eso. Una es, obviamente, la voz del que narra, ¿sí? Que es el que ve, la voz del que le dice ven y mira, la voz del que le dice, el que da la orden de los precios. Hay una voz que sale y que dice los precios, y digo, la voz implícita, digo, porque no dice dijo, pero se le ha dado. El se le ha dado, hay algo, hay una orden, ¿no? Sí, ese es tema, como ya estamos en el final, hacémelo acordar el domingo próximo, el tema del lugar de los personajes y las voces. Porque así como destaqué el valor de los colores y los símbolos, también se puede señalar qué representan, qué simbolizan, o alguna de las formas, para ser coherente conmigo mismo, alguna de las formas de interpretar simbólicamente las voces, porque hay otras formas, ¿no? Yo privilegio una y hago una aclaración. Con esto terminamos por hoy, porque además yo dentro de un ratito ya me voy para Tandil a buscar a Graciela. ¿Cuál es la interpretación más válida del símbolo? Se han tratado de inventar distintos criterios. Yo acepto uno. La interpretación más válida del símbolo es la que es más pertinente para quien lo escucha y quien lo interpreta. La que me ayuda a ver la realidad. Puede ser que en otro momento, yo mismo, en otras circunstancias, bajo otras condiciones, le encuentre otros significados a los símbolos, a estos mismos símbolos, a estas mismas voces, a estos mismos colores. ¿Por qué? Pero lo que a mí me ayuda, y por eso el lenguaje simbólico, es que está abierto para producir en el lector o en el oyente, ¿no es cierto?, imágenes, revelaciones. De tal manera que la revelación que recibe Juan también pueda ser revelación para nosotros, también nos ayude a entender distintos aspectos de la realidad que vivimos y de la fe que tenemos. ¿No? Lo mismo, sí, lo mismo, por eso mismo es que Jesús enseñaba por parábolas. Jesús no baja doctrinas, enseña por parábolas. ¿Para qué? Para que la gente las interprete. Y seguramente para un campesino de Galilea del siglo I, la parábola del sembrador trae otras cosas distintas que la que puede tener para un terrateniente que tiene siembra directa en el siglo XXI, ¿no? Entonces, esas imágenes justamente nos convocan a poner de nosotros mismos. En cambio, lo doctrinal te dice, ¿aceptás esto o nada? Cerró el símbolo. En cambio, el lenguaje simbólico te dice, te propongo esto, ¿cómo lo entendés? ¿Qué podés sacar? ¿Qué te ayuda a pensar? ¿Qué hora es? La hora del culto.